ya la grabación. Vamos a iniciar, mis amados hermanos, con una palabra de oración. Le vamos a pedir a nuestra hermana Nelvis que por favor nos dirija en una palabra de oración. Amén. Amén, hermano. Amantísimo Dios, Padre, tú que reinas en las alturas, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, te damos toda gloria y toda honra, porque tú eres Dios y creemos en que tú, Señor, tienes el poder y la majestad. Bendecimos tu nombre en este momento, Dios mío, y te damos gracias, Dios, y te decimos desde antemano, bienvenido sea tu espíritu aquí a esta reunión, a esta clase, Dios mío, para que tú, como al rey Salomón le diste sabiduría, nos estés dando sabiduría y entendimiento. Gracias por el vaso, nuestro pastor que será la fuente. Gracias por tu palabra. Dios mío, toma el control en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias, Gloria a hermana Dios. Nelvis. Bendiciones. Amén. Bienvenida, hermana Isabel. Bienvenida, hermana Luz Amalia, nuestra primera estudiante internacional desde Colombia. Gloria a Amén. Dios. Hermana Bendiciones Luchi. a todos, hermanos. Amén. Bendiciones, hermana. Bendiciones, hermanita. Ahora vamos a tener una Bendiciones, modificación. hermanos. Amén. Bendiciones, hermano. Ahora vamos a tener una modificación. Vamos a dejar el Kahoot para después. Probablemente para el final de la clase o para la mitad de la clase. Ahora voy a preguntar, ¿entre nosotros hay algún psicólogo o alguna psicóloga? No creo, pastor. Yo creo que puro loco en Cristo. Catherine. Hermana Catherine es psicóloga. Sí. Pastor. Cierto, entonces ella nos va a dar la clase ahora. Gracias. Porque ella es psicóloga. Sí, fíjese, mi amado hermano, por supuesto es una broma. Fíjese que en esta materia tenemos los 5 libros de sabiduría y tenemos en medio de los 5 libros de sabiduría, ya vimos el libro de Proverbios, vimos el libro de Eclesiastés. El siguiente libro que vamos a ver es el libro de Job, ¿por qué la gente buena sufre? Pero en medio de los libros de sabiduría tenemos esta clase que habla de las emociones y cómo manejarlas. Y por supuesto, nos remitimos a la palabra del Señor. Las emociones son algo con lo que todos lidiamos. Y vamos a hablar de ese tema, las emociones. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender a manejar nuestras emociones con sabiduría, ser buenos mayordomos de nuestras emociones, así como somos buenos mayordomos con nuestra casa, con nuestras finanzas, con nuestros recursos, con nuestro tiempo. También debemos de tener una buena mayordomía con las emociones. Entonces vamos a comenzar con este tema de la mayordomía de las emociones y vamos a dejar el Kahoot para después. Generalmente lo hacemos al principio cuando estamos viendo los libros, que es lo que prácticamente hacemos todo el año. Vamos a ir en un viaje a través de toda la palabra del Señor. Ahorita estamos con los libros de sabiduría. Ya vimos todo lo que es la creación, el Pentateuco, los profetas mayores, los profetas menores, cómo se escribió la Biblia, y ahorita estamos en los libros de sabiduría. Entonces, ¿de dónde nacen las emociones? Bueno, para comenzar, las emociones, mis amados hermanos, es una palabra que no siempre se usó de la manera que la usamos ahora. La palabra emoción era como una trifulca, ¿verdad? Es como un alboroto que se hacía por un grupo de personas. Hasta el siglo XVII, que la palabra emociones comenzó a usarse para la situación que ahora lo ocupamos, que es como liberar, es como ese
esa erupción que tiene que salir, tiene que liberarse. Y entonces, a partir del siglo XVII se comenzó a usar la palabra emoción de la manera que la conocemos. Antes era más como una manifestación, como una demostración de un grupo de personas. Y ahora se ocupa para las emociones, para expresar estas erupciones del corazón. ¿Por qué nosotros tenemos emociones como seres humanos? Tenemos emociones porque fuimos creados a imagen de Dios. Imago Dei. Imago Dei quiere decir a imagen de Dios, es latín para imagen de Dios, Imago Dei. Entonces fuimos creados a imagen de Dios. Y Dios siente. Dios es racional y es emocional. Si ustedes han leído un libro que se llama Una vida con propósito, de Rick Warren, que por cierto en la iglesia lo estudiamos, él dedica un capítulo completo para hablar de las emociones de Dios. Ustedes se recuerdan que cuando fuimos al campamento, el pastor Chuck Price nos habló de las emociones del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos contristarlo? Quiere decir que el Espíritu Santo experimenta tristeza. Dios experimenta tristeza, experimenta ira, experimenta amor. Y entonces nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Por ejemplo, en Sofonías 3:17, cuando vimos los profetas menores, sabemos todos el contexto dentro del cual se escribió el libro de Sofonías, ¿verdad? Que era un profeta que estuvo en la corte del rey. Entonces, Sofonías trae anuncio de juicio, pero también al final, como todos los profetas, no se encargan de condenar o de anunciar el juicio al Señor, pero también al final todos los profetas anuncian restauración, porque es el propósito de la profecía, restauración. Y dentro de la parte de restauración, el profeta Sofonías da este versículo precioso que dice: el Señor tu Dios está en medio de ti, se gozará sobre ti con alegría, se regocijará sobre ti con cánticos. Y de hecho lo cantamos en la iglesia, ¿verdad? Sofonías 3:17, donde hablamos de que mi Dios es alegre. Entonces, por ejemplo, una emoción del Señor, dice Salmo 78:40, si usted está aquí conmigo en la pantalla: ¿cuántas veces se rebelaron contra él, es decir, contra Dios, en el desierto? ¿Quiénes? El pueblo de Israel. Lo enojaron en el yermo. Entonces, quiere decir esto que Dios experimentó enojo. Usted se recuerda también Jesucristo cuando fue a darle vuelta a todas las mesas, cuando estaban usando el templo como cueva de ladrones, dice la palabra de Dios. Entonces dice, lo enojaron en el yermo. El yermo es un lugar desierto, como un sinónimo de desierto, un lugar donde no nace nada, un lugar solitario, en donde todo el pueblo de Israel dependía exclusivamente de Dios para sobrevivir. Imagínense qué tremendo. No tenían ninguna otra fuente de subsistencia, tenían que depender por fe de Dios mientras estaban en el desierto, pero aún así se rebelaron contra él y le enojaron en el yermo, en medio de esa soledad, en medio de ese lugar donde, de haber sido abandonados con Dios, solamente les esperaba la muerte, pero se rebelaron y entonces Dios se enojó. Lo enojaron en el yermo. Entonces, estas son emociones que en la Biblia, y hay muchos otros versículos donde se expresa ira de Dios, donde se expresa tristeza de Dios, donde se expresa alegría de Dios. También podemos ver, por ejemplo, que Jesucristo experimentó estas emociones. Si usted se recuerda el versículo más corto en la Biblia, ¿alguien se recuerda cuál es?
Jesús lloró. Está en Jesús En lloró. Juan 11, Juan 34, perdón. 11:35. Juan 11:35, 35. correcto. Entonces, acuérdense que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, ¿y se recuerda por qué lloró él? por la muerte de Lázaro. Por su Correcto. amigo, la muerte de Lázaro. Por la muerte de Lázaro. Entonces él se conmovió, lloró. Fue una respuesta emocional humana que mostró Jesús. Y terminó en llanto. Dice la palabra del Señor que Jesús lloró. Entonces, las emociones definen las respuestas a nuestras experiencias. Y tenemos que Jesús lloró, Juan 11:35. Él vivió una vida sin pecado, vivió una vida en perfección, como lo menciona el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, apóstol Juan, el apóstol Pablo, hablan de la santidad del Señor y de la perfección, que no cometió pecado. Sin embargo, experimentó indignación, ya hablamos, cuando le dio vuelta a las mesas, alegría, y experimentó tristeza al punto que Jesús lloró. Entonces, estas emociones, mi amado hermano, son respuestas a experiencias que nosotros tenemos. Ponga atención aquí. Son respuestas que nosotros tenemos, respuestas humanas, naturales, dadas por Dios, porque somos hechos en imagen de Él. Y estas respuestas que tenemos en forma de emociones son a raíz de experiencias que tenemos, que percibimos a través de nuestros sentidos, ya sea viéndolos, escuchándolos, sintiéndolos. Nosotros experimentamos a través de la experiencia, nosotros recibimos estos estímulos a través de nuestras experiencias que producen las emociones. Pero fíjese bien, la experiencia en sí no es la que produce la emoción. La experiencia en sí no produce la emoción. La experiencia va acompañada con algo que se llama la percepción. Y eso es lo que produce la emoción. Eso es lo que produce la respuesta. Por ejemplo, como dijeron el otro día en broma, ¿verdad? Que el pastor nos saluda. Entonces, yo recuerdo que una hermana en realidad se enojó y me lo dijo, que yo no la había saludado, ¿verdad? Y ella no va a la iglesia, no porque ella no quiere ir, sino porque se mudó para otro país, para que no estén pensando quién será. Entonces, y ella estaba, pues no le había gustado que el pastor no la saludó, le había molestado. Y yo, hermana, no la vi. Y muchas veces nos ha pasado eso, ¿verdad? En el texto hay un ejemplo similar. Inmediatamente usted se da cuenta, no me vio, bueno, entonces no fue que me quiso ignorar. Entonces, la emoción que sintió en el momento es modificada inmediatamente porque no había razón de molestarse porque no me vio. Entonces, la experiencia no necesariamente dispara la emoción, sino que es nuestra percepción de esa experiencia. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, porque como percibimos las cosas, de esa manera se producen en nosotros las emociones. Ahora, las emociones son moralmente neutras. Las emociones son moralmente neutras. ¿Qué quiere decir eso? Que las emociones no son pecado. No son pecado. Ahora, ¿cuál es el pecado entonces? El pecado es cómo nosotros administramos la emoción. Por ejemplo, hay un cristiano que ya sabe que hay cosas que se enojan, como decimos coloquialmente, que le dan cólera. Entonces, y este cristiano ya tiene su plan. Cuando se enciende esa luz en su tablero, entonces, ¿qué hace? Cuando se enoja, se arrodilla y ora. Pregunto, ¿pecó? No, no pecó.
sintió la emoción, pero no pecó, oró y puso eso en las manos del Señor. Ahora, es posible que un cristiano, ante la emoción de indignación, de enojo, agarre el teléfono y hace una llamada y dice, le voy a decir porque esto no está correcto, ¿verdad? O mando un texto. Y usted sabe que los textos son letras, pero en los textos todos percibimos el tono de lo que está sintiendo la otra persona a la hora de escribir el texto. Y uno sabe, más si conoce a la persona, usted sabe, inclusive hasta puede imaginarse la postura en que está escribiendo el texto, por las palabras y el tono, aunque usted no escucha la voz. Entonces, las emociones son moralmente neutras, pero nosotros, si no las administramos bien, nos pueden llevar al pecado. Por eso Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se llenen de ira, no le den rienda suelta a la ira, no actúen en arrebato. Tenemos que distinguir entre la emoción de la ira y el acto de pecar. El acto de pecar es salirse de control y después uno no hay a dónde poner la cara. Ese es el peor problema. Tenemos que distinguir entre la ira y el pecado. Después viene la vergüenza de lo que dijimos y que nos disculpamos, etcétera, etcétera. Por no haber manejado bien, no haber tenido una buena mayordomía de nuestras emociones. Entonces, nuestras emociones funcionan como una metáfora con el tablero de un carro. Imagínese usted el tablero de un carro. Por supuesto, este tablero de este carro es un carro viejo, ¿verdad? No se mira tan nuevo este tablero, pero digamos, lo importante es que las emociones son como una luz que aparece en el tablero. Esta vez que fuimos a El Salvador, estuvimos manejando un carro y entonces decía acudir al taller y revisar tal cosa. Y tenía eso como 10 mensajes y nosotros preocupados le llamamos a la persona que nos lo había dado. Entonces era de mi cuñada, pero ella lo deja allá en El Salvador. Entonces la persona que se lo ve nos dice, no se preocupen, dice, esos indicadores ahí están y no hay problema. Lo que pasa es que hay que llevarlos al dealership y ahí los resetean. En fin, nos explicó. ¿Por qué? Porque cuando se enciende uno de estos pilotos, uno de estos avisos, lo normal es que uno los tome en serio y que trate de resolver aquel problema que le están señalando. Entonces, las emociones en sí son saludables. Las emociones no son un defecto de fábrica. No es que Dios nos hizo mal. Somos hechos a su imagen y semejanza. Las emociones son saludables porque nos avisan. Les comento que cuando yo padezco de estos mis dolores de espalda, no me gusta tomar analgésico, porque el analgésico nos hace tricky, ¿verdad? Nos hace algo que nos saca de nuestra realidad. Nos pone en donde está el dolor, nos hace sentir que no hay dolor y entonces nosotros caminamos, hacemos cosas que no deberíamos de hacer porque el dolor lo tenemos en ese momento suprimido. Pero cuando pasa el efecto de la pastilla, el dolor va más fuerte. ¿Por qué? Porque cuando no sentíamos el dolor, nos dañábamos. Entonces, el dolor es saludable en un sentido porque nos da un aviso. Asimismo, las emociones son como luces que aparecen, son indicadores en nuestro tablero que nos dicen que algo está pasando y tenemos que ponerle atención. Son respuestas a experiencias que estamos teniendo, pero no solo la experiencia, sino que la percepción nuestra es muy importante. La percepción nuestra es una forma de interpretar por qué esta persona dijo aquello, por qué esta persona actuó de esa manera, por qué esta persona dio la vuelta cuando me vio, por qué esta persona, en fin,
y usted comienza ahí a tener conversaciones internas que lo llevan bien lejos. Entonces, esas luces nos advierten de que hay cosas que nosotros tenemos que atender. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos estas emociones, tenemos que atenderlas. Emociones comunes. Por ejemplo, la tristeza, ¿verdad? Esto ya lo mencionamos cuando la emoción es neutral. Lo que cuenta es la reacción, ya lo dijimos. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, no se vaya a acostar sin haber pedido perdón o sin haber resuelto el conflicto que se presentó en el día. Ahora, las emociones son una ola. Las emociones no están diseñadas para ser permanentes. Las emociones están diseñadas para avisarnos algo que tenemos que atender y una vez que las atendemos llegan a su fin. Si nosotros mantenemos una emoción mediante dos mecanismos, uno se llama la rumiación, que le llaman esto rascar la herida, ¿verdad? Si cuando está chiquito uno, ¿verdad? Me acuerdo que si uno se pega un raspón y le sale una capita ahí para proteger y uno se arranca la capita y tiene que comenzar otra vez el proceso de sanación. A veces hacemos eso nosotros con las emociones, cuando no las queremos soltar, nos rascamos la herida y la volvemos a poner viva, la carne viva o a sangrar. Por ese proceso, se llama la rumiación. Y Y luego el otro, le ¿perdón? ponemos y además le ponemos limón, pastor, a veces, y sal. Le pone limón, vinagre, chile. Sí. Entonces, la segunda es la evasión, que es como agarrar una pelota, le pone su cuerpo encima de la pelota y la pone bajo la piscina. Entonces, usted escondió la pelota, pero esa pelota está creando ahí una presión que tarde o temprano, en un mal movimiento, esa pelota va a salir y va a salir lo que está adentro. A veces uno, cuando ha tenido la experiencia de conversaciones intensas, y uno se queda pensando, wow, nunca hubiera esperado que esta persona me dijera estas cosas. Me imagino que a ustedes ya les ha pasado. Jamás me imaginé qué es lo que había en su corazón. Y entonces uno comienza como a recapacitar, ¿verdad? Porque en el momento que estuvo oyendo las cosas no le amanece que esa persona de la cual uno tenía un concepto diferente pudiera albergar esa pelota, ¿verdad? Debajo de la piscina, pero al fin salió a la luz. Entonces, las emociones son así, son para que desaparezcan pronto, no son para estar permanentes. Por eso cuando tomamos decisiones, hay una regla vieja que todos le escuchamos, nunca tome decisión en un momento emocional, en un momento de cólera, en un momento de tristeza, nunca tome una decisión. ¿Por qué? Porque en ese momento está la ola, en ese momento más si está en su máxima altura la ola, es una onda, que así como comienza y sube, así baja. Entonces todo lo que hicimos cuando la ola estaba arriba, generalmente nos vamos a arrepentir. Si no tenemos un management, una administración, una mayordomía de nuestras emociones. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos las emociones más, aquí está, sí, ya vamos a llegar ahí. Entonces, nosotros tenemos que, no tenemos que interrumpir ese ciclo. Llegó el enojo, bueno, está bien, siempre y cuando no pequemos, y tiene que pasar. Recuerdo que había un dicho que se decía en El Salvador, no sé, en sus países, decía, dos costos va a tener, dice, enojarse y después contentarse. Porque es cierto, así es la emoción, ¿verdad? Tiene que pasar. Entonces tenemos que tener cuidado con estos dos procesos, la rumiación, que es rascar la herida, y la evasión. Una vez escuché a un predicador poner este proceso de las vacas, que tienen 4 estómagos, y del primer estómago lo pasan al segundo estómago, y el segundo al tercero, y entonces después lo vuelven a la boca y lo mastican, y así están. A veces hacemos eso con las emociones. Bueno,
En cuanto al sufrimiento, nosotros en el momento que experimentamos una emoción difícil y también una emoción de alegría, una emoción positiva, no tenemos que olvidar de que tenemos que conocer a Dios en medio de esas circunstancias. Generalmente nosotros corremos a Dios en el momento de la emoción negativa, pero también una emoción positiva nos puede alejar del Señor. Una emoción positiva puede hacernos decirle a un amigo sincero que ya no lo necesitamos en el momento de la emoción. No decirlo, pero hacerle sentir. Y entonces viene cuando pasa la emoción, nos damos cuenta que cometimos un grave error. En el momento de la emoción, nosotros tenemos que ir y refugiarnos en Dios, en medio de la circunstancia, en medio de esa emoción negativa o positiva, tendremos que ir al Señor y depender de Él y no confiar en nuestras emociones para tomar decisiones serias. Juan 16:33 lo dice claramente. Jesucristo hablando a sus discípulos dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, no es que no vamos a tener emociones negativas. La pregunta es, ¿cuándo las vamos a tener? Pero de que las vamos a tener, las vamos a tener. Y ojo, las experimentamos todos los días. Entonces, dice la palabra del Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Entonces, mi amado hermano, vamos a ir a las emociones que son comunes. Aquí hay 3 emociones comunes. Claro, usted puede hacer esto con todas las emociones que usted conoce y usted enfrenta. Pero la emoción de la tristeza, se enciende la luz en el tablero. ¿Qué significa eso? Ha habido una pérdida en nuestra vida. Pérdida de reputación, pérdida de recursos, pérdida de una amistad, pérdida de un ser querido. Ha habido algo que se ha ido o algo que nos ha dañado. Entonces, identifica esta señal con tristeza. Este hecho lo identifica con tristeza y se nos enciende el piloto. Entonces, ¿qué hacemos con la tristeza? Pues tenemos que lidiar con ella. Por ejemplo, hay un autor, creo que es el doctor James Dobson, que habla de los periodos saludables de duelo. Porque hacemos duelo no solo por la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Hay duelo por un divorcio, por ejemplo. Hay duelo por una emoción fuerte a causa de la pérdida de un trabajo, etcétera. Entonces, en el caso del duelo de un ser querido, el duelo más fuerte es el duelo de el cónyuge o de un ser muy cercano. Entonces, el duelo que es saludable se estima en 6 meses promedio. Algunos pueden tomarle un poco menos, a otras personas pueden tomarle un poco más. Pero lo saludable es 6 meses. Entonces, cuando llega la tristeza por alguno de estos eventos, dependiendo del evento que es, tenemos que manejarlo y sobre todo depender de Dios en ese momento de tristeza, porque hay situaciones en donde nada ni nadie nos puede consolar, solo Dios nos puede consolar, porque Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ese versículo me fascina. Él es Dios de misericordia y Dios de toda consolación. Quiere decir que no hay nada que Él no pueda consolar. Otra emoción fuerte, el miedo, la ansiedad. Acuérdense lo que les dije al principio. Esto venía de las agitaciones que hacían grupos de personas. Y ya en el siglo XVII ya este concepto de agitación se aplica a la persona. Se aplica en la palabra emoción, que eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando experimentamos miedo, cuando experimentamos ansiedad, se entiende el poquito, ¿verdad? Hay una amenaza, hay una amenaza, hay una amenaza. Y también tenemos que aprenderla a manejar. Generalmente, la función saludable es la precaución.
¿Para qué? Para no dar ese paso donde no lo tenemos que dar. Estamos cerca del peligro. Y cuando estamos cerca del peligro, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener precaución, porque no hay mucho margen para error, no hay mucho margen para equivocarse. Otra emoción, la ira. La ira, yo no sé, en otras iglesias hay personas que experimentan la ira. Y yo recuerdo que había una hermana en El Salvador que decía que ella experimentaba ira santa cuando habían ciertas situaciones, pero el humano no puede experimentar ira santa. Solo Jesucristo, solo Dios puede experimentar ira santa. ¿Por qué? Porque es el único justo y sin pecado. Nosotros no podemos justificar la ira para reacciones que no glorifican al Señor. Entonces, ¿cuándo se presenta la ira? Cuando identificamos situaciones de injusticia, cuando identificamos situaciones que decimos, no, esto no está bien. No es posible que hayan personas inocentes que paguen el precio por la negligencia de otras personas. Entonces, irrita, ¿verdad? Eso hay personas que dicen, me hierve la sangre, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se pueda ver una situación con tanta frialdad? Entonces, viene la ira, pero uno dice, bueno, ¿qué hago con esta ira? Tengo que ponerle límites, porque si no la ira me va a dominar y yo voy a reaccionar haciendo un mal a algo que está malo. Algo que ya está malo, vengo yo y mi reacción agrega algo malo. Entonces tengo que establecer límites. Y entonces ahí también tenemos que tener mayordomía. En un mensaje me recuerdo que dije algo que cuando preparo los mensajes yo me predico primero, ¿verdad? Entonces dice que cuando una persona lo ofende a usted, usted tiene que mantenerse haciendo lo que es correcto. Tiene que mantenerse haciendo lo que es correcto delante de Dios, aunque usted sienta ese sentimiento. Pero generalmente lo que hacen en otras iglesias es que modifican su conducta, porque hay una sinceridad en el corazón que no podemos esconder la molestia que tenemos adentro. Entonces, pero tenemos que tener cuidado, tenemos que establecerle límites. Pero sí, eso me molesta, pero eso no me da permiso a reaccionar con algo malo sobre algo que está mal. Porque entonces caen los dos en la misma piscina, caen los dos en el mismo pantano. Hay que establecerle límites a la ira. No existen emociones malas. Lo que existen son reacciones que muchas veces son pecaminosas. Y eso es lo que hay que distinguir. La emoción es una cosa y el pecado que nosotros decidimos hacer al no tener una buena mayordomía de nuestras emociones es una cosa completamente diferente. Entonces, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser honestos con nuestras emociones y tener un plan. Usted se recuerda cuando José fue aproximado por la esposa de Potifar, la señora Potifar. José salió corriendo. ¿Y por qué salió corriendo? No salió corriendo porque en ese momento él se dio cuenta de que la señora Potifar estaba pretendiendo acercarse a él. Él salió corriendo porque él ya tenía un plan de no fallarle a Dios. Entonces, usted va a un hotel y se queda en una habitación y cuando entra a la habitación y cierra la puerta, ahí hay un mapa que le muestra las salidas de emergencia en caso de un incendio, por ejemplo. Entonces el cristiano debe tener esos mapas, esos planes de acción. No tiene que comenzar a diseñar, bueno, si me dijo esto y esto, y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? No, pues usted tiene que tener ya un plan de cómo usted va a manejar sus emociones.
cómo usted va a manejar la ira, cómo usted va a manejar la tristeza, cómo usted va a manejar. No siempre se puede cubrir 100%, pero hay que tener un plan de mayordomía de nuestras emociones. Y tenemos que ser honestos. El asunto de las emociones es algo donde nosotros somos muy dados a no decir la verdad. Lo voy a decir como debe ser. Somos muy dados a mentir en el área de nuestras emociones. Incluso las personas que nos conocen muy bien, a quienes no podemos engañar porque nos conocen muy bien. ¿Verdad? Es que cuando ya lo veo caminando así, dice, ya sé que está enojado. Y usted le pregunta, ¿qué le pasa algo? No, no me pasa nada. Bueno, está mintiendo, no está siendo honesto, no está diciendo la verdad. O dice el hermano, desde que me dice mi nombre con apellido, yo ya sé que está enojado. ¿Verdad? No me dice mi amor, no me dice como siempre me dice, sino que me dice fulano de tal. Yo ya sé que está enojado. Y yo le pregunto, ¿le pasa algo? Y ella dice, no, no me pasa nada. No está siendo honesta. Entonces tenemos que tener cuidado de ser honestos delante del Señor. Ahora, el problema religioso de las emociones, no estamos hablando del evangelio, estamos hablando, aunque el evangelio hay personas que lo pueden vivir como religión, pero acuérdense que nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una comunión con Jesucristo. La religión fue creada por el hombre. Religión quiere decir religar, es tratar de restablecer una relación rota con Dios a causa del pecado. Y es un esfuerzo humano para tratar de restablecer esa relación. Entonces, dicen, bueno, límpiate antes de venir a Dios. Tienes que dejar de hacer esto para venir a Dios. Si ustedes han tenido conversaciones con personas que no reciben a Jesucristo como su personal salvador, porque dicen, no, primero tengo que arreglar estas cosas, primero tengo que arreglar lo otro. En otras palabras, tengo que limpiar la casa, tengo que limpiar mis cuartos antes de venir a Dios, porque si no me voy a encontrar con la casa sucia. Bueno, por más que la limpies, siempre Dios va a encontrar la casa sucia, porque solo hay una manera de limpiarla, con la sangre preciosa de Jesucristo. No hay otra manera de limpiar el pecado. El legalismo es otro obstáculo para la honestidad en nuestras emociones, y es que creemos que con cumplir las reglas todo va a ir bien. Reprimimos nuestras emociones, cumplimos las reglas, pero sin honestidad. En otras palabras, yo puedo hacer algo, pero en mi corazón no lo estoy haciendo por una convicción de que es lo correcto hacer, sino que lo estoy haciendo para no perder mi reputación. Y eso no es correcto porque el Señor conoce todas las cosas. Entonces tenemos que apartar esos obstáculos y ser honestos con nuestras emociones delante del Señor y saberlas manejar. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y debemos de traerle a Él nuestras emociones tal como son para que Él nos ayude a darles una buena administración. Entonces, mi amado hermano, continuamos aquí. ¿Qué es lo que pasa con nuestras emociones? Vamos a hablar de dos emociones que son bien fuertes en el ser humano y que debemos de distinguirlas. Nosotros como cristianos, cuando las cosas no salen bien, tenemos dos opciones. Venir delante del Señor y lamentarnos delante de Él. ¿Qué quiere decir eso? En ese momento yo voy y desahogo delante del Señor mis penas, traigo delante de Él mis quejas, traigo delante de Él, cuando digo queja, traigo delante de Él lo que me sucede. ¿Ya? Traigo delante de Él, derramo mi corazón delante de Él, vengo y hablo con Él. Exactamente como cuando usted agarra ese teléfono y llama a esa amiga, ese amigo, y le dice, no sabes lo que me pasó. ¿Qué me pasó? ¿Qué te pasó? Y comienza a contarle, a contarle, a contar. Espero que no sea que está hablando del marido,
ni que está hablando de la esposa. Porque, dicho sea de paso, esposo y esposa no deben de andar contando nada de sus problemas. Solo tienen 3 opciones: su pastor, un consejero, o Focus on the Family por teléfono, ¿verdad? Que dan consejería gratis. Le dan 3 consejerías gratis, después tiene que hacer un arreglo económico con ellos. Pero, bueno, digamos que no es nada de un problema matrimonial, sino que es otra situación. Usted agarra el teléfono, le llama y comienza a contarle. Es exactamente eso. Usted le llama al Señor, se arrodilla y comienza a derramar su corazón delante de Él. Recuérdense que ayer hablamos que el Espíritu Santo nos ayuda a orar en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir, cuando no sabemos orar como conviene. Entonces nuestra oración está dirigida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no ignora nuestro dolor, al contrario, dice que lo siente y ora por nosotros con gemidos indecibles. Ayer estuvimos viendo Romanos 8, 26 y 27. Entonces venimos delante del Señor y hablamos con el Señor. Hablamos de Él, de lo que nos pasa. Usted puede ver varios salmos donde el salmista está desahogándose con Dios. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Le está diciendo, tú eres la persona más cercana con la que yo puedo compartir lo que me sucede. Y yo confío en ti. Y yo sé que tú me vas a ayudar. Y usted puede derramar su corazón delante del Señor. El lamento es hablar con Dios. No es que está prohibido traer el dolor de nuestro corazón delante del Señor. Todo lo contrario. Dice la palabra del Señor que podemos venir confiadamente para encontrar en Él el oportuno socorro. Entonces, pero fíjese que algunas veces, mi amado hermano, en otras iglesias hay personas que no traen su lamento al Señor de una manera sabia, sino que lo que traen es una queja en contra de Dios. Si usted ha escuchado personas como yo, que he escuchado personas que dicen, bueno, es que Dios no sanó a mi papá y mi papá por eso se murió. Y así literalmente, y estoy enojada con Dios. Yo he escuchado esas palabras. Entonces, no están, en vez de hablar con Dios, están hablando de Dios en un tono acusatorio. ¿O de qué sirve que yo le sirva al Señor si me está pasando esto? Dios, tú no estás obrando en mi favor. Entonces, yo estoy hablando de Dios de una manera negativa, de una manera irreverente, culpando a Dios de lo que a mí me sucede. Y realmente podemos traer nuestro lamento delante del Señor, pero nosotros en ningún momento podemos culpar a Dios. No podemos culpar a Dios porque Él es soberano, Él es dueño de nuestras vidas y como le dijo a Dios a Job, ¿y dónde estabas tú cuando yo fundé los cielos? Le dijo. Y la verdad que nunca le dijo a Job, como vamos a ver, nunca le dijo a Job el por qué él había experimentado todo el sufrimiento, siendo un hombre justo que presentaba sacrificios delante del Señor. Hasta se preguntaba y decía, no sea que mis hijos hayan pecado. Pero ¿qué dijo Job? Jehová Dios dio, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo eso, él no pecó contra Dios, no mostró despropósito contra Dios por lo que estaba pasando. Entonces, mi amado hermano, nosotros tenemos que tener cuidado que la emoción no nos lleve a la queja, a hablar de Dios en el sentido de culpar a Dios, de acusar a Dios. Usted sabe que la acusación es satánica. Le voy a dar un segundo para que lo procese. La acusación es satánica. El papel de Jesucristo, Él está a la diestra del Padre y Él está intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado. El papel de Jesucristo. Pero la acusación es satánica. La acusación es satánica. Allá en Apocalipsis dice que va a ser echado al lago de fuego el acusador, el que acusa a los hermanos de día y de noche. Él acusa a los hermanos.
Y mire, no solo acusa a los hermanos delante de Dios, pero sino también acusa a Dios delante de los hermanos. Mira, y cómo vos le estás sirviendo a Dios, y mira a Él que no te quiso contestar esta petición. Mira que Dios no quiso hacer esto por ti, que no te salió el trabajo. Dios no quiso que te dieran ese trabajo. Si Él hubiera querido, te lo hubieran dado. Entonces el acusador acusa a Dios, a nosotros, nos acusa delante de Dios y acusa a Dios delante de nosotros. Entonces la queja, mi amado hermano, es algo satánico. Y hemos dicho muchas veces, la queja nos lleva al desierto. Allá el pueblo de Israel pasaba quejándose en el desierto. Usted quiere irse al desierto, a esa resequedad, comience a quejarse y va a estar ahí en el desierto. ¿Qué es lo que nos trae la presencia del Señor? Como decimos en el Salmo 100, que declamamos todos los servicios en Iglesia David, entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. La acción de gracias y la alabanza nos llevan a la presencia del Señor, pero la queja nos aleja, nos lleva lejos, allá en el desierto. Entonces, mi amado hermano, tenemos que tener cuidado porque la diferencia es la postura de nuestro corazón. En el lamento nosotros estamos reconociendo la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y lo que Él está haciendo sabemos que es para nuestro bien, porque a los que Dios aman todas las cosas ayudan a bien, para los que por medio de su propósito son llamados. Y la queja es algo completamente una expresión de rebeldía, de no reconocer la soberanía de Dios. Entonces tenemos un caso práctico, el caso del profeta Elías. Lo vamos a ver, vamos a tomar un break ahorita, mis amados hermanos, y vamos a regresar a las 8. Y vamos a ver el caso del profeta Elías, que él experimentó esta emoción intensa y él se quería morir. Amén. Bueno, vamos a tener un break de 5 minutos. ¿Están conmigo, mis amados? Amén. Amén. Amén, pastor. Amén, Aquí pastor, aquí seguimos. estamos. Ok.
Mis amados hermanos, continuamos. Seguimos con el caso de Elías. ¿Estamos ahí? Amén. 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 Bueno, entonces estamos con las emociones y vamos a ver el caso práctico del profeta Elías. Como ustedes saben, Elías se quería morir. Y ahí, como vamos a ver en el texto bíblico, lo que sucede es que él ha sido amenazado por Jezabel, la mujer del rey Acab, el rey de Israel en ese tiempo. Entonces, mire que aquí lo que está tratando de hacer esta historia es que nosotros somos seres espirituales, somos seres físicos también. Y una parte que algunas veces ignoramos cuando espiritualizamos todo, que sí es cierto, vivimos un mundo 100% espiritual, pero no debemos de dejar de cuidar el templo, que es morada del Espíritu Santo. Entonces, pasamos aquí y vamos a ver el caso de Elías. Elías huye a Horeb. Horeb, ¿quién se acuerda qué era Horeb? Horeb, El monte de Oreb. el Por monte la de Horeb. peña. El monte de Horeb. El Donde monte de salió Horeb era... agua, ¿no? No, la peña de Horeb y el monte de Horeb. Él corrió a Horeb. El Horeb es el mismo monte Sinaí. Si usted lo busca en Éxodo, Levítico, Números, aparece como monte Horeb. Y en Deuteronomio, en Éxodo, Levítico y Números aparece como monte Sinaí. Y en Deuteronomio aparece como, Sí. como Horeb. Y en Primera Reyes 19, que vamos a leer ahorita. Entonces huyó él ahí para Horeb, y entonces Acab dice que dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, que él había matado 450 profetas de Baal, más otros profetas de dioses paganos. Y entonces Jezabel estaba muy enojada. Entonces le estaba contando a Jezabel lo que había pasado con Elías, cómo había matado a los profetas. Y entonces Jezabel dice que envió a Elías un mensaje y le dijo: así hagan los dioses y aún me añadan. Estoy leyendo aquí: si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, es decir, si te voy a matar. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Entonces, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, era un árbol, el enebro, y deseando morirse, mire cómo estaban las emociones de él, está experimentando temor, mucho temor, ¿verdad? Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Estaba cansado, tenía miedo y se quedó dormido, estaba cansado, estaba agotado. Y he aquí, había matado 450 profetas de Baal. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. O sea, necesitaba su comida. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. ¿Y qué hizo después? Y volvió a dormirse. Tenía que recargar las baterías, porque sus emociones habían explotado. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches
hasta Horeb. Entonces ahí el monte de Dios huyó para ese lugar. Ahora, ponga atención a esto. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que estar conscientes que a veces el cansancio nos hace más vulnerables a no manejar bien las emociones. Cada uno debe de conocerse sus límites cuando se le enciende ese foquito. Para mí, una señal de que estoy bien cansado es cuando no puedo pronunciar bien. Cuando no puedo pronunciar bien pierdo la dicción correcta y a veces me dan las palabras de lado. Porque es una característica mía. Cuando estoy cansado, la dicción se me pone un poco más lenta. Entonces, y así cada uno de nosotros puede conocer cuando se le enciende esa luz en el tablero. Tenemos que reconocer que hay algo que debemos hacer. En este caso, Dios le dio comida y lo puso a dormir a Elías. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de despertar de una operación y tener a las personas ahí alrededor que lo aman y que están esperando que usted se despierte. Y más tarde, si aplica, ¿verdad? Ya es el momento de comer. Y si usted tiene conectado todas esas cosas que le conectan en la mano, hasta le dan de comer en la boca, ¿verdad? Es una sensación de mucha, de sentirse muy, muy vulnerable, pero es una situación en la cual uno también puede experimentar el amor de las personas que están cerca de uno, y eso fortalece mucho, eso fortalece. Entonces, me imagino que algo así le pasó a Elías, ¿verdad? Se despertó él la primera vez y estaba un ángel ahí, lo toca, le dice, despiértate, le dice, y le da más comidita, le da una torta cocida sobre las ascuas, dice, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Pues es el asunto de que tenía que recargar la batería, y nosotros no podemos ignorar esa parte física también en nuestras emociones. Hay personas cuando están cansadas se vuelven más irritables. Personas que cuando están cansadas tienen diferentes reacciones, ¿verdad? Entonces, las emociones también tienen un componente físico, el cual nosotros también debemos de cuidar. Ahora, Salmo 34:18 nos dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Siempre tenemos que saber que tenemos un compañero de oración, que es el Espíritu Santo, que ora con nosotros y ora por nosotros. Y Él está, dice la palabra del Señor, intercediendo por nosotros, con gemidos indecibles, sintiendo nuestro dolor, que se asemeja a una situación de una mujer que está en ese trabajo de parto y sintiendo ese dolor. Pues el Espíritu Santo está ahí, no solo consolándonos, sino que está sintiendo ese dolor con nosotros. Entonces, Él está con nosotros cuando estamos quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Siempre podemos acudir al Señor en el momento de que nuestras emociones se han encendido los pilotos y necesitamos como recostarnos, recibir la fortaleza del Espíritu Santo, comernos esa torta de pan y agua. Ya para algunos puede ser en sentido figurado, para algunos es que literalmente necesita comer algo. Yo no sé si hay personas entre los oyentes, ¿verdad?, que cuando llega la hora de comida y hay demasiada hambre, también se ponen irritables. Entonces, tenemos que administrar las emociones. Las madres con hijos pequeños saben a lo que me estoy refiriendo. Entonces, mi amado, no tenemos que olvidar que nuestra fe en el Señor y nuestra dependencia de Él va más allá de nuestras emociones. Y nuestras emociones no las debemos de usar como para medir nuestra vida espiritual o para medir, son solo emociones.
pero sí podemos medir nuestra vida espiritual por las reacciones que nosotros tengamos a esas emociones. C.S. Lewis, yo no sé si alguien ha leído libros de él, es un gran pensador del siglo XX, del siglo XIX, o 20, perdonen, ahí no estoy seguro, ciertamente, pero C.S. Lewis es alguien muy citado por muchos predicadores, es el autor, por cierto, de las Crónicas de Narnia. Entonces, los sentimientos, dice, van y vienen, no pueden ser nuestra dieta regular, o sea, no podemos estar alimentándonos de emociones. Los sentimientos van y vienen, no pueden ser nuestra dieta regular. Ahora, los sentimientos y las emociones no son exactamente lo mismo, pero en este caso, pues muchas veces las usamos intercambiables. Los sentimientos son más duraderos, no son tan efímeros, así como una ola. Usted ama a su esposo y tiene 37 años de amarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos aquí. La palabra del Señor nos hace esta invitación a ser honestos con nuestras emociones. Mira este salmo precioso, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos. O sea, no solo mis emociones, sino mis pensamientos, todo lo que hay dentro de mi corazón. A veces puede ser esa pelota que tenemos abajo y la estamos escondiendo debajo del agua en la piscina, pero que cada vez la presión se siente más fuerte. Dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Nosotros tenemos que, Dios no debe estar ajeno a nuestras emociones. No nos tiene que avergonzar de que en determinado momento nos irritamos, pero reconocemos esa emoción, la identificamos en nuestro tablero y la traemos delante del Señor. Y el Espíritu Santo nos da la capacidad y la buena mayordomía para administrarlas de una manera que no sean emociones destructivas. Entonces, mi amado hermano, eso es lo que tenemos que ver hoy concerniente a las emociones. Y seguido de esto vamos a tener el cajut de las emociones. Quiero tomarme un tiempo para explicarles que la tarea de esta semana no es un cuestionario, no es un quiz, sino que es precisamente una revisión de nuestras emociones y vamos a hablar de una emoción en especial que hemos experimentado en la última semana. Y entonces me voy a tomar el tiempo ahorita de explicarles con relación a esta tarea. No es nada del otro mundo, pero es bueno que todos la tengamos clara. No es un cuestionario, sino que es un assignment, que se llama mi plan de mayordomía emocional. Y lo voy a poner aquí. Mi plan de mayordomía emocional. La tarea es redactar un trabajo reflexivo de entre 300 y 500 palabras, siguiendo estos 4 pasos. Primero, identificación del tablero. Describe una situación específica ocurrida en el último mes donde se encendió una luz de advertencia en tu tablero emocional. Entonces, bueno, si no ha experimentado una emoción en el último mes, usted no es un ser humano. Todos experimentamos emociones a diario. Entonces, tienen que escoger una, ¿verdad? Una que usted se sienta cómodo hablar de ella. Y tiene que hacer esta pregunta: ¿cuál fue la emoción predominante? Ejemplo, si fue ansiedad, si fue irritación, tristeza, temor o cualquier otra emoción que usted quiera hablar. Y describa brevemente el contexto de lo que sucedió. ¿Qué es lo que desencadenó esa emoción? Recuerde que la situación en sí no es la que desata la emoción, sino cómo nosotros la interpretamos. Entonces está aquí la segunda, filtro de la percepción. Analiza qué te dijiste a ti mismo
sobre esa situación. Como por ejemplo, ¿cómo interpretó usted lo que pasó? Y hay un recordatorio aquí de que la emoción no nace del evento, sino de lo que nosotros percibimos de ese evento. Por ejemplo, me sentí enojado porque percibí que mi opinión no fue tomada en cuenta. Y eso me hizo sentirme menos, o me hizo sentirme minimizado o no tomado en cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahí está bien, no hay pecado. El plan consiste después en ir a la Biblia y encontrar 3 versículos que hablen directamente de esa emoción que yo experimenté y que me ayuden a manejar esa emoción de una manera saludable, en donde yo tomo en cuenta el consejo de la palabra de Dios. Y entonces no solo tengo que copiar los versículos, sino que tengo que explicar cómo estos textos, al aplicarlos a la emoción que yo experimenté derivada de esta situación que yo le apliqué mi percepción, tengo que aplicarles cómo estos versículos me van a ayudar a darle una respuesta saludable a esa emoción. ¿Y cómo me van a dar una respuesta saludable? Algunas veces pueden cambiar mi percepción y darme cuenta que me estaba ahogando en un vaso de agua. Otras veces puede ser que no sea que cambien mi percepción. Es posible que yo estaba en lo correcto en mi percepción, pero la palabra del Señor siempre nos da salidas a que esto de airaos, pero no pequéis, se haga realidad en nuestras vidas. Entonces, esta es una tarea, hermanos, de 350 a 500 palabras y pues tenemos que hablar de una emoción. Primero, identificar la emoción, la situación en la que se dio, cómo yo la percibí, que ahí es donde se desencadena la emoción, es en mi percepción, cómo yo lo tomé, y después 3 versículos de la palabra de Dios que hablen de cómo manejar esa emoción. Entonces, esta es la tarea para esta semana. ¿Hay preguntas sobre la tarea? Muy pocas palabras, pastor. 500 no son suficientes. Bueno, esa es otra parte de el arte de resumir. Amén. Que también es importante. Bueno, entonces vamos a ir ahora al Kahoot. ¿Qué les parece? Vamos a ir al Kahoot. Ahora todos han estado en la clase, entonces todos pueden contestar. Solo la hermana Catherine, ella no va a hacer el Kahoot porque ella es psicóloga, entonces ella, ¿cómo se llama? Domina todo esto, pero voluntariamente ella lo puede hacer también. Es una broma, hermano. Yo creo que a todos nos va a ayudar. Y también en las diferentes carreras que se llevan en la universidad, creo que todos son carreras generales, llevar sociología, psicología, son materias que se llevan. Por supuesto, después, si la carrera es de psicología, se profundiza más en esa y muchas más áreas. Ok, vamos a preparar el Kahoot. Vamos a preparar el Kahoot, mis amados hermanos. Aquí lo tenemos. Prepare su dispositivo. Y ahorita vamos con el Kahoot. Vamos con el Kahoot, la mayordomía de nuestras emociones. Ahí lo va a cargar y le va a dar el QR y el número de PIN del game para si usted quiere meterse con el número o sencillamente con el QR. Cristo vive. Lo García.
La siguiente clase, mis amados hermanos, vamos a ir al libro de Eclesiastés. La siguiente semana, pero esta semana vamos a trabajar en esto de las emociones. Hermano Rachel, lo cierra. Hermana Tita, lo Silva, Ana Milvia. Pastor, vamos a regresar a Eclesiastés. No, perdón. Vamos con Job. Oh, Sí, perdón, le dije Eclesiastés. Vamos con Job. Ese va a estar heavy, ¿va? Job. Ese va a estar heavy, sí. Sí. Entonces, pero esta semana estamos con las emociones. Ahora comienza la semana de las emociones, pero bueno, de alguna manera trato de abrir la plataforma unos días antes, desde lunes o martes, pero esta semana toca las emociones. Y la siguiente semana vamos a entrar con el libro de Job. Es uno de los libros más antiguos o el más antiguo que se escribió. Ok, vamos a ver, quiero verlos a todos participando. Tengo solo 2, 4, 6, 7. Pastor, ¿cómo es que es el código? Perdón, no lo veo. 323. Usted aquí donde estoy señalando, pone su celular, la cámara de su celular, y la lleva directamente al juego. Este QR. Ay, perdón. No hay pena. no vemos por ahí a la sirenita. Sí, mire que la sirenita ha estado trabajando. Ya le vamos a decir. Está bien, está dándonos handicap. Sirenita no va a participar. Bueno, a petición va a participar. Amén. Hermana Luz Amalia, tenemos 2, 4, 6, 7. El volumen, aquí para el volumen. Ok, yo creo que ahora sí ya tenemos suficiente. Hay que quitar el volumen. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es la definición de emociones según el material, según la clase que hemos visto? Correcto, felicitaciones a los 8 que contestaron correctamente. Recuérdense que es de la experiencia que nosotros tuvimos, pero depende de nuestra percepción. La misma experiencia con diferente percepción puede ser, puede no darnos esa emoción. Seguimos. Hermano Rachel, wow. Hermano Cristo vive, hermana Sandra Castillo. Amén. De acuerdo con la metáfora del tablero de instrumentos del auto, ¿cuál es la función de las emociones?
Excelente, todos contestaron bien. Bueno, y tuvo problemas con el celular, la sirenita, así que ya no va a seguir. Continuamos. Mana Rachel, adelante. Cristo Vive, segundo. Lo García, tercero. Mana Milvia, cuarto. Sandra Castillo, quinto. Seguimos. ¿Qué significa que las emociones son moralmente neutras? Ok, excelente. Todos contestaron, bueno, casi todos contestaron correctamente. Significa que sentirlas no es pecado, pero la forma en las que las expresamos, sí puede ser. Ok, hermana Rachel, Cristo Vive, hermana Sandra Castillo, hermana Nilvi y hermana Luz Amalia. Amén. Bendiciones. Seguimos. ¿Cuáles son las dos excepciones que otorgan a las emociones una vida más larga? Más larga, porque no deben de ser largas, pero hay dos excepciones que la hacen ser larga. Correcto, rumiar y evitar. Amén. Felicitaciones. Mana Rachel, Cristo Vive, Sandra Castillo, Mana Milvia y Lo García. Seguimos. ¿Cuál es la diferencia clave entre el lamento y la queja? Excelente. La postura del corazón es la diferencia. El lamento se dirige a Dios, la queja es contra Dios. Recuerden que dijimos la queja habla de Dios, habla mal de Dios. Ok, seguimos. Felicitaciones a los 7 que contestaron bien. Ana Rachel, wow. Cristo Vive, wow. Ana Sandra Castillo, Ana Milvia, hermana Luz Amalia. En el cuadro de emociones, ¿cuál es la necesidad asociada a la emoción del enojo? Correcto, protección y establecimiento de límites. Ahí establecemos límites, que no se salga el enojo, no se salga del dominio. Rachel, hermana Sandra Castillo, hermana Milvi, Cristo Vive y hermana Luz Amalia. Wow. Bueno, estudiantes, ¿qué lección se extrae de la historia de Elías cuando deseaba morir? Según Primera Reyes 19:4. Correcto. Felicitaciones a los 10 que contestaron correctamente. Tenía que comer y dormir. Hermana Rachel, hermana Sandra Castillo, hermana Milvia, hermana Luz Amalia, Cristo Vive. ¿Por qué el material afirma que las emociones son una base deficiente para la fe?
Muy bien, felicitaciones a todos. Todos contestaron bien. Las emociones son como arena movediza. No es roca, sino que es algo que donde no se puede depender de ellas. Hay personas que por emociones toman decisiones grandes. SC, hermana Sandra Castillo, has a streak con 8 respuestas correctas al hilo. Wow. Hermana Rachel, ¿cómo pronuncia esta palabra? Strike. Streak. Streak. Ah, Streak. streaky. Ajá. Streaky. Gracias, hermana, por la clase de inglés. Ok, streak. ¿Cuál es la función adaptativa de la culpa según el cuadro de sabiduría y las emociones? Vimos ahí un cuadrito, ¿verdad? Esconder el error para evitar el juicio del grupo, culpar a los demás por nuestras acciones, pedir disculpas y buscar la reparación de la falta, castigarse a uno mismo indefinidamente. Muy bien, felicitaciones a los 5 que contestaron correcto. Pedir disculpas y buscar la reparación de la falta. Hermana Rachel, primer lugar. Hermana Sandra Castillo, segundo. Hermana Luz Amalia, tercero. Hermana Luz Amalia quizás es psicóloga. Hermana Milvia, cuarto. Y Cristo vive, quinto. Seguimos. Según el material, ¿cuál es el obstáculo de la religión para la honestidad emocional con Dios? Correcto. Felicitaciones a los 8 que contestaron correcto. Hermana Rachel, primer lugar. Hermana Sandra Castillo, segundo. Hermana Milvia, tercero. Hermana Luz Amalia, cuarto. Cristo vive, quinto. Seguimos. ¿Cómo describe C.S. Lewis el papel de los sentimientos en la vida cristiana? Correcto, felicitaciones a los 7 que contestaron correcto. Los sentimientos vienen y van, y cuando aparecen podemos usarlos de una manera positiva, aprender de ellos, implantando nuestro plan de acción, en fin, no tiene que ser siempre algo negativo cuando aparecen los sentimientos. Hermana Rachel, primer lugar. Hermana Sandra Castillo, segundo. Hermana Luz Amalia, tercero. Hermana Milvia, cuarto. Cristo vive, quinto. Ya no se movió la tabla de posiciones. Hermana Rachel has the highest answer streak de 11. Wow. O sea que las ha contestado bien todas. Y rápida, Vamos que tiene ese dedito. ¿Qué revela el enojo de Jesús en Marcos 10:14 sobre su carácter? Sí, aquí hay algo ahí, lo vamos a explicar al final. Sí, la 5 está bien, pero realmente nosotros como humanos no podemos tomar la bandera de es que esta es ira santa, hermano, porque no, solo Dios es santo y solo Jesucristo es santo y él pues sí experimentó la verdadera ira santa. ¿Que pueden ser justas? Sí. Así que bueno, aclaro esa respuesta, pero sin embargo la mayoría la contestó bien. Hermana Rachel, hermana Sandra Castillo, hermana Luz Amalia, hermana Milvia y Cristo vive. Wow. Hermana Sandra Castillo has the highest answer streak of Es 12. psicóloga, ella es psicóloga.
O de veras, hermana Sandra, lo tenía guardadito. Ok, excelente. Psicóloga. Seguimos. De acuerdo con el ciclo de vida de una emoción, ¿cuál es el orden natural de sus fases? Correcto. Felicitaciones a los 8 que contestaron bien. Hasta salió una ola ahí, ¿verdad? Estaba entiendemente fotográfica y se recordó. Hermana Rachel, primer lugar. Hermana Sandra Castillo, segundo. Hermana Luz Amalia, tercero. Hermana Milvia, cuarto. Cristo vive, quinto. ¿Qué mensaje intenta comunicar la emoción de la vergüenza? Sí, la verdad que tienes razón. Los que contestaron el 5, esa respuesta pudiera interpretarse Ya ni modo. como buena. La respuesta es que la vergüenza tiene que ver con la persona, no con una acción, ¿verdad? Sino que con la persona. Trata de minimizar a la persona en sí más que la acción que cometió. Entonces, pero bueno, ahí vamos a ver si eso modifica la tabla de posiciones. Hermana Rachel, hermana Luz, Amalia, hermana Sandra Castillo, hermana Milvia, y Cristo vive, quinto. Bueno, seguimos igual. Esta es la última. ¿Cuál es la definición de sabiduría en el contexto de sufrimiento según el material? Correcto, conocer al Señor en medio de las circunstancias difíciles. Veamos la tabla de posiciones. Hermana Sandra Castillo, tercer lugar. Hermana Luz Amalia, segundo. Y hermana Rachel. Siempre estuvo en el Gloria al primer lugar, hermana Señor. Rachel. Cristo vive. Y hermana Milvi, quinto. Excelente, felicitaciones a todos. Recuerden que el Kahoot no es para calificar ni nada, es solamente para que nos inquiete nuestro deseo de aprender y nuestro Pastor, saber. me gozo con esa estudiante internacional. Wow. Sí, mire, qué Gloria a Dios. Amén. que nos gozamos. Y me alegro que hoy es cuando tuvimos más participantes. Y a la sirenita le falló su celular, así que ya no pudo seguir participando. Bueno, amados hermanos, muchas gracias por su participación. Que Dios les bendiga. Esta es la clase de hoy relativa a las emociones, que como dijimos al principio está insertada en medio de los libros de sabiduría. El próximo jueves vamos a trabajar en el libro de Job. Así que bueno, quienes puedan leerlo, lo leen, como todos los otros libros. Si lo puede leer es lo mejor. Si no, pues lea la plataforma. Ahí está todo lo que necesita saber para hacer el cuestionario y está lo más relevante. En el estudio de Job en un día, obviamente no podemos en realidad meternos a profundidad como debería ser a un libro, tomaría bastante tiempo, pero tratamos de extraer la crema, la nata, lo más importante, y vamos a hacer eso el próximo jueves con el libro de Job. Pastor, una preguntita antes que se vaya.
Amén, hermana. Diga. Usted dijo que a partir del siglo XVII o XVIII empezó a tratarse como como emoción. Siglo XVII. 17. Ah, ok. Sí. Me gusta anotar esas cosas en la esquinita. Sí. Bueno, sí, eso es, solo lo googlea ahí y ¿cómo se llama? Ahí le tiene que Pastor, aparecer. Sí, hermano. fíjese que cuando Elías comió el pan, dice que el pan fue cocido sobre las ascuas. Sí. Y las ascuas es la ceniza que queda después de un gran fuego. Ujú. Y así tal Sí. cual estaba Elías también. Es representativo. Mm, Él, ujú. Buen punto. él estaba ya prácticamente apagado. Ajá, ajá. Y ahí en la ceniza le coció el pan. Sí, esas son las ascuas. Bueno, buen punto. Gracias, hermano, por traer eso a la mesa. Sí, interesante el caso de Elías. ¿Alguien más tiene algo que decir? Si no, pues vamos a terminar esta clase. La primera en todo este tiempo que terminamos 16 minutos antes. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz escritura de su ensayo. Pastora, ¿puede dar un regalo a Rachel? Wow. La hermana Emilia se lo va a dar. No, entre todos. No, usted. Muy, muy, muy bien, Rachelita. Amén. Felicitaciones. Que Dios me los bendiga, hermanos. Que tengan buenas Siguiendo en noches. tus pasos, Milvia. Buenas Se inspiró en la noches. hermana Milvia, que Wow. hoy la hermana Milvia ganaba. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Un abrazo a Bendición, todos. pastor. Gracias. Buenas noches, Dios les Amén, bendiga. Bendiciones para bendiciones. todos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, Cristo vive. Adiós, hermana Luchita. Dios, Luchita. Mejoren los enfermitos, que se mejoren. Amén. Está saliendo. Le acaba de dar calentura, así como ve.